Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, buenos días, bienvenidos todos a esta emisión de Zona 8, Tertulias y más, en compañía de Luis Ruiz, Pastora Portugal y nuestro querido Rubén Polanco, que está en la plataforma digital, Arsenio Samariego en los controles y Patricia Ocando Camino en la producción. Vamos a iniciar con esta frase del Papa Francisco: es mejor no ir a la iglesia si vas a continuar odiando. Perdonemos, que el perdón es la asepsia del alma. Vamos a orar. Oración por el eterno descanso del Papa Francisco. Señor Dios de la vida y de toda consolación, hoy nos reunimos como pueblo tuyo para elevar una oración especial por el alma de tu servidor, el Papa Francisco. Con humildad y gratitud, recordamos su vida entregada al Evangelio, su incansable compromiso con los más pobres y olvidados, y su ternura pastoral que tocó millones de corazones en todo el mundo. Hoy, Señor, recibe su alma en tu reino eterno. Dale descanso junto a los santos y santas que le precedieron en el camino de la fe. Lava sus culpas con tu infinita misericordia y reviste su espíritu con la gloria de los justos. Hazle contemplar para siempre tu rostro y gozar de la alegría que no tiene fin. Bendice, Señor, a tu iglesia en esta hora de duelo. Concede sabiduría a quienes habrán de elegir a su sucesor. Que el Espíritu Santo sople con fuerza nueva sobre el colegio de cardenales y sobre todo tu pueblo, para que el testimonio de Francisco dé frutos de unidad, esperanza y renovación. Padre bueno y fiel, te damos gracias por la vida de Jorge Mario Bergoglio, por su cercanía, su sonrisa, su firmeza y su oración constante. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. La Escuela de Pastoral Bíblica, Arquidiócesis de Panamá, ofrece el estudio de Apocalipsis, Camino de Esperanza, en respuesta al año jubilar 2025, durante el mes de mayo, los sábados 10, 17, 24 y 31, en modalidad presencial, de 8 de la mañana a 12 mediodía, en el Salón San Pío X del Edificio San Pablo, contiguo al Arzobispado de Panamá, dictado por la hermana Rosemary Castañeda, dominica de la presentación. Donación, 25 balboas. Más información al 282-6579 o al WhatsApp 6903-5426. Correo electrónico infapvicar@gmail.com. Apocalipsis, Camino de Esperanza. Martes con M de Mujer. Información pertinente para ti, mujer. ¿Sabías que las mujeres que duermen lo suficiente tienen un 20% menos de riesgo de enfermedades cardíacas y fortalecen su sistema inmunológico, lo que también reduce la inflamación y previene enfermedades crónicas? Por eso, dormir entre 7 y 9 horas por noche ayuda a equilibrar tus hormonas, especialmente el cortisol y la insulina, fundamentales para el control del estrés y del peso. Además, durante el sueño profundo, tu cuerpo produce colágeno, lo que ayuda a mantener tu piel firme y luminosa. Por eso es importante establecer una rutina regular, apagar las pantallas una hora antes de dormir y crear un ambiente relajado. Esto de verdad puede marcar una gran diferencia. Así que dormir bien no es un lujo, es una necesidad. Priorízate, descansa y siéntete mucho mejor. El invitado tiene la palabra. Buenos días a todos nuevamente. Tenemos como invitado especial el día de hoy a Eduardo Giles, el secretario general de Convergencia Sindical, un dirigente con quien hemos tenido muy buenas relaciones, pues con respeto sabe dirigir la palabra y sabe plantear
sus expectativas y sus argumentos. Don Eduardo, el país está en una huelga general indefinida. Ayer hubo encuentros un poco violentos en algunas provincias, incluido el centro de la ciudad, con la Policía Nacional, los docentes, los obreros de la construcción. ¿Cuál es el balance que hicieron del primer día de huelga indefinida general y cuál es la expectativa para el resto de la semana? Le escuchamos, don Eduardo. Gracias, Eduardo. Bueno, sí, nosotros, en primer lugar, a todos y todas, saludos de bueno en que de una u otra manera nos sentimos bastante apresumbrados ante este contexto, pues que es bastante adverso. Pero en realidad también lo sentimos lleno de esperanzas porque vemos que un pueblo panameño que siempre ha tenido vocación de diálogo, de encuentro y de consenso, pero que también ha tenido siempre la valentía de hacer frente y plantar de manera clara su oposición cuando considera que las cosas no están funcionando o no se orientan por los caminos que debieran. Y en este sentido nuestro balance ha sido que tenemos una respuesta muy positiva a nivel nacional. Las dos organizaciones o los dos sectores más grandes que se declaraban ayer iniciaban la huelga, como es el caso del Sindicato de la Construcción Suntra, que tiene una expresión nacional en muchos proyectos. Es la organización sindical más grande del país. A pesar de estar bajo un ataque, un asedio constante de parte del sector bancario especialmente y del gobierno nacional, con medidas todavía que se radicalizan a través de esta nueva resolución que trata de capturar la cotización de los trabajadores. Sí. Se generó una expresión nacional de un apoyo, según los dirigentes, del 95%. Hay algunos puntos un poco sensitivos debido a características propias en las que, no se ha implementado, se ha permitido que los trabajadores puedan acceder por materia de seguridad, sobre todo, como es en el caso del Hospital del Niño, donde algún grupo de trabajadores entró, que había una fuerte presencia policial y allí hay procesados cerca de 83 personas. Así es. Y obviamente, pues, el sindicato responsablemente también accedió a ver maneras alternativas de enfrentar esta situación. Por otro lado, los sindicatos bananeros Citravi, Citraibana, Citrapeya y Citrabanapiña, en el caso de Changuinola y Chiriquí, también reportaron un 100% de paralización de labores. Estos sindicatos sí tienen una dinámica un poco más contundente en el sentido de sus propias características regionales y bueno, han manifestado la paralización total y las movilizaciones en sus respectivas provincias. Por otro lado, a pesar de que el domingo en la noche pudimos ver un despliegue inusual y exagerado, desproporcionado de unidades de la Policía Nacional, de todos los estamentos de seguridad, llámese Senafrón, Aeronaval y otras unidades que en realidad su función no están para reprimir, sino para garantizar el tema de la seguridad fronteriza, pero también vigilar el tema del tráfico en el mar y por otras vías. Se puso a disposición de amedrentamiento de las movilizaciones sociales. Nosotros responsablemente también convocamos a la manifestación pacífica, además del ejercicio de la huelga, que es un derecho constitucional, pero además de reconocimiento internacional a través del convenio 87 y 98, que son convenios que reconocen la libertad sindical y el derecho a ejercer una agenda reivindicativa sin intromisión del Ejecutivo. Se ejerció ese derecho de huelga, pero lo que sí nosotros podemos reportar, más que confrontaciones, porque en realidad debemos ser claros de que ayer no se registraron confrontaciones. Ayer lo que hubo fue un despliegue inusual de represión, porque, salvo en la universidad donde siempre hay una respuesta por parte de los estudiantes ante el avance represivo, las represiones más violentas por parte de la policía se registraron en Santiago,
también en el área de Penonomé, específicamente la provincia de Coclé, donde la represión fue muy violenta contra profesores, afectando incluso niños que estaban dentro de las protestas pacíficas, ancianos que estaban en el área. Incluso se registraron arrestos de una persona con discapacidad que estaba en silla de ruedas y que fue conducido por la policía. ¿Qué amenaza puede significar una persona en silla de ruedas para que sea conducido por la Policía Nacional? Don Eduardo. Entonces, realmente eso es lo que tenemos de reporte y balance. Rubén Polanco le tiene una pregunta. Adelante, Rubén. Licenciado Eduardo Gil, buenos días. La ministra de Trabajo reiteró ayer que no existe legalmente declarada una huelga como tal y que los empleadores pueden descontar el salario a aquellos trabajadores que se han acogido a la huelga. Usted, como dirigente sindical, ¿qué tiene que decir al respecto de esos señalamientos de la ministra? Bueno, mira, debo ser honesto que a mí me sorprende grandemente. Creo que es la primera vez desde que yo tengo en memoria que una ministra de Trabajo insinúa que los empresarios despidan trabajadores. Esa no es la labor de una ministra de Trabajo. Eso es como si la ministra de Educación dijera, no den clase, se prohíbe, no manden los hijos a la escuela porque no, pues. Efectivamente, la ministra de Trabajo tiene una función principal. La función de la ministra o ministro de Trabajo es regular las relaciones entre el capital y el trabajo, procurando, como dice el código, reconocer que el trabajo o los trabajadores son el eslabón más frágil en el proceso productivo. Es decir, toda la normativa, muchos abogados ya graduados tienen dificultades en manejar la característica propia del derecho del trabajo, porque es un derecho un poco diferente al resto de las ramas del derecho. El derecho del trabajo parte por el reconocimiento de una relación desigual. Y como hay el reconocimiento de una relación desigual, debe garantizarse una interpretación de la norma favorable a los trabajadores. De hecho, el código dice que ante cualquier duda se debe interpretar la norma en favor de los trabajadores porque se reconoce que tiene una relación desigual. En este sentido, la labor principal de la ministra de Trabajo es garantizar los puestos de trabajo, es garantizar el respeto de los derechos laborales, es garantizar una armónica relación entre el capital y el trabajo, propiciar negociaciones colectivas y diálogo social y proponer resoluciones pacíficas de los conflictos que se generen en las empresas. Esas son las labores fundamentales de la ministra de Trabajo. Por otro lado, para poder gestionar este ministerio de una manera eficiente y efectiva, es importante conocer estas características del derecho del trabajo, pero además conocerse el código de trabajo. La ministra incurre en varias varios errores. En primer lugar, la ministra no tiene competencia para determinar si una huelga es legal o es ilegal. Como ella misma lo reconoció posteriormente en un canal de televisión, la única autoridad, la única instancia competente para determinar si una huelga es o no es legal es los jueces de trabajo. Y esa es una jurisdicción aparte del Ejecutivo, es decir, eso pertenece al órgano judicial. Y por lo tanto, el Ejecutivo no puede determinar. La ministra tiene que tramitar. Si hace un sindicato una declaración de huelga, los trabajadores están en disposición de asumir esa huelga y obviamente el empresario tendrá su derecho también de decir, bueno, esta huelga no cumplió con los requisitos que tiene el código y por lo tanto pues la denuncio, la demando, lo que tenga bien hacer el sector empresarial. En esto que he explicado, ni la ministra de Trabajo, ni el empresario, ni ningún funcionario puede decir esta huelga es ilegal. No lo puede decir porque esa no es su competencia. Claro, Luis. Y lo segundo es que cuando una huelga es ilegal por no haber cumplido con el debido proceso, primero que lo determine un juez y segundo no tiene efecto de despido. Es decir, el Código de Trabajo es claro que cuando el juez determina que una huelga es ilegal, tienen los trabajadores un determinado tiempo para reincorporarse en el puesto de trabajo. Si a pesar de ello, dice el Código de Trabajo, los trabajadores no aceptan incorporarse, el Código permite a la empresa o autoriza a la empresa a través del Ministerio de Trabajo a contratar
para reemplazar temporalmente a los trabajadores en huelga. Es decir, en ningún momento el código dice que es causal de despido para los trabajadores haber ejercido el derecho de huelga, aunque la huelga fuera ilegal como se ha planteado. Claro. Lo que sí es cierto es que los trabajadores en ese momento, digamos, el efecto directo de la huelga, cuando los trabajadores la asumen, es la suspensión de los efectos del contrato. Es decir, la suspensión de los efectos del contrato lo que produce es que ni el trabajador está obligado a trabajar, ni la empresa está obligada a pagar los salarios, salvo acuerdo posterior. Es decir, en muchos casos hay huelgas en las que se ha registrado un periodo prolongado y al final, en el acuerdo final, la empresa acepta reconocer. Si fueron 10 días de huelga, la empresa puede decir, bueno, yo reconozco 3, yo reconozco 5, yo reconozco 7. Eso es parte de la negociación entre los trabajadores y la empresa. Salvo, hay causal de despido solo si la empresa logra demostrar que algún trabajador ejerció violencia contra la propiedad de la empresa. Es decir, si durante el ejercicio de la huelga un trabajador en huelga agrede a uno de los miembros de la empresa, a otro trabajador, o daña la propiedad de la empresa, entonces la empresa puede abrir un causal de despido contra un trabajador en huelga. Sí. Pero el ejercicio mismo de la huelga no es causal de despido, pero además de eso, no es competencia de la ministra de Trabajo invitar a los empresarios a despedir trabajadores. Es todo lo contrario. La ministra lo que tendría que estar diciendo es: llamamos a que los empresarios y los trabajadores vean de qué manera en esta difícil situación se pongan de acuerdo y puedan resolver la situación que están enfrentando, porque hay que entender que en este caso no estamos ante una huelga contra los empresarios en sí, sino una huelga por una cuestión de carácter político, que es un derecho que tenemos además los trabajadores organizados, tiene toda la población panameña también de ejercer su derecho a la protesta y de oponerse a algo que afecta a sus intereses. Don Eduardo, tenemos que ir a la pausa y regresamos de inmediato con usted en esta entrevista sobre el tema de la huelga indefinida que está vigente en Panamá. Y Luis Ruiz tiene una pregunta ahí en la gatera, igual Pastora Portugal. Vamos a la pausa, Arsenio. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. La Nunciatura Apostólica en Panamá y la Conferencia Episcopal Panameña les invita a la misa por el eterno descanso del Papa Francisco, que se celebrará el próximo martes 29 de abril a las 11 de la mañana en la Catedral Basílica Santa María la Antigua. La Santa Misa será presidida por el Nuncio Apostólico en Panamá y concelebrada por los obispos panameños en un acto de profunda fe, unidad y esperanza cristiana. Acompáñanos a rendir homenaje a un pastor que guió con amor y humildad el camino del Evangelio. Martes 29 de abril del 2025, 11 de la mañana, Catedral Basílica Santa María la Antigua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Luis Ruiz tiene una pregunta para don Eduardo Gil. Adelante, Luis. Sí, buena, don Eduardo. Oiga, una consulta. Muchos sectores, ayer en medios y diferentes en redes sociales, hablan sobre que no hay razón para estas huelgas. El tema del seguro se consultó ampliamente. Incluso hablan de problemas políticos y de cuestiones de socialismo, que son tendencias ideológicas. Yo quisiera consultar y que usted nos reitere cuáles son los objetivos. Primero, si son problemas ideológicos, y si no, cuáles son los problemas que producen estas acciones desde la semana pasada y la huelga general que se inició ayer lunes. Debo añadir una cuñita. Ajá. Ayer escuché a una funcionaria, creo que era del Mitradel, discúlpenme que no tomé nota del rango ni el nombre, decir que los que estaban en huelga no habían participado en las consultas, no habían ido a la asamblea
no habían, incluso en el interior no habían presentado sus propuestas, lo cual somos testigos de que es totalmente falso. Ellos, los movimientos sociales estuvieron en todo momento aportando documentos, aportando propuestas, argumentos, y aquí en este programa estuvieron muchas veces también presentando sus propuestas. O sea, ¿qué aspecto, qué nivel tiene el efecto ideológico en esta cuestión? Una pregunta para Eduardo Gil. Adelante, don Eduardo. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, yo quiero aclarar, y yo creo que aquí en este programa, gracias a este programa, porque muy pocos programas nos dan espacio, pero aún así, durante este largo periodo de noviembre hasta la fecha, hemos tenido ocasión de participar en diversos medios de comunicación, ahora ya menos que antes, pero nosotros sí, en cada uno de estos medios, presentamos y sustentamos nuestras propuestas y advertimos que no se trata solamente de un diálogo, no se trata solamente de oír, pero no escuchar, no integrar las propuestas. Y por eso es importante la metodología. Me recuerdo muy bien que cuando se llamó al conversatorio en presidencia, los movimientos sociales insistíamos mucho en que la metodología, que sí, pero ¿qué tiene que ver la metodología? Esto, vayan y presenten su propuesta. Es por esto, o sea, cuando nosotros planteamos la metodología desde un inicio, es para no encontrarnos hoy en la situación que nos encontramos. ¿Por qué? Porque la metodología lo que dice es de qué forma nos vamos a poner de acuerdo. No solamente es que yo presento mi propuesta, todos 11 organizaciones presentaron propuestas, pero solamente tomaron como válida una propuesta, que fue la del sector empresarial. Entonces, si hubiera una metodología clara y dijera, como dijo el presidente, propuesta que no sea sustentada técnicamente no va a ser considerada. Pues nosotros presentamos su sustento técnico riguroso. El sector empresarial presentó un informe del 2015 del Fondo Monetario Internacional. Pero el presidente consideró que ese era mejor que todos los detalles y datos estadísticos y actuariales que nosotros presentamos. El señor Dinomón presentó un PDF con una corrida actuarial que dice que era su propiedad y que por lo tanto no se podía ver para verificar las variables. Y la pregunta final es, ¿cuál es el sustento técnico de la propuesta que presentó Dana Castañeda en segundo debate? Ninguno, ni siquiera lo de Dinomón. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido una metodología clara, la metodología lo que dice es cómo nos vamos a poner de acuerdo. Aquí la palabra clave es acuerdo. No solamente es escuchar, no solamente es ponernos de acuerdo, pero no menos pusimos de acuerdo, una metodología machacada. Mal que bien, que se cumplieron, que no se cumplieron, que fue suficiente, que no fue suficiente, que duró mucho, que no duró mucho, lo que fuera. Pero nos pusimos de acuerdo sobre 7 de los 8 puntos que se presentaron en MESI. Eso es lo que hace una metodología, buscar el mecanismo de consenso en el que nos ponemos de acuerdo. Entonces, como no hubo metodología, no hubo posibilidad de acuerdo, se ignoró la propuesta nuestra, se descalificó y se aprobó una propuesta que no tiene sustento técnico, sí, contrario a lo que se haya dicho con el presidente. Entonces no es solamente escuchar, sino también de qué manera incorporamos. Sobre lo otro, lamentablemente en Panamá estamos muy atrasados. Estamos muy atrasados. ¿Por qué? Porque esta estrategia de descalificar al otro con acusaciones de comunista, de socialista, es de la vieja data. Esos son de los años 70. Cuando eso funcionaba. Hoy alguien le acusan de comunista. ¿Y qué hacen los muchachos? Bueno, ¿y qué es eso de comunista? Entra al teléfono, busca información, ve si lo que es, tiene acceso a poder entender qué es ser comunista, qué es ser socialista, cuál es el planteamiento en este sentido. Entonces, yo creo que estamos atrasados. O sea, realmente la clase política dominante y el sector empresarial llevan mucho retraso en entender que en una sociedad no todos tenemos que, porque a pesar de que se nos dice que nosotros queremos que todos piensen igual, no. Nosotros estamos en reconocimiento claro de que tenemos diversidad de pensamiento y diversidad ideológica incluso. ¿O acaso la propuesta de Dinomón, del señor Chapman, del presidente, no tiene un sesgo ideológico? Claro que lo tiene. Hay un sesgo ideológico llamado neoliberalismo puro, y que bueno, lamentablemente los promotores, afortunadamente, los mismos promotores de este modelo neoliberal ya han reconocido que es un modelo fracasado. De hecho, toda la política de Donald Trump
es el camino de reversa o de regreso del neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo decía que todas las fronteras tenían que abrirse, que había que eliminar los aranceles, que había que eliminar cuotas de exportación porque el mercado lo regulaba todo y que el libre mercado era la única manera de alcanzar el desarrollo. Hoy resulta que Trump está poniendo aranceles, está poniendo cuotas de importación, está bloqueando la economía para que no entren otros productos. Entonces, eso no es neoliberal, eso no es neoliberalismo, ni siquiera liberalismo. Es decir, este modelo fracasó. Claro. Pero bueno, el fundamento ideológico de esta propuesta se enmarca dentro de esto. Pastora Portugal. Pero realmente las propuestas nuestras no han ido a cambiar ningún aspecto del modelo económico panameño. Nuestras propuestas han ido a cambiar la forma de administrar la caja de seguro social, dónde invertir sus recursos, cómo establecer los mecanismos de control, cómo garantizar que las personas tengan un acceso a una pensión digna. Eso no tiene nada que ver ni con comunismo, ni con socialismo, ni con nada de estos. Es propuestas específicas sobre cómo gestionar la caja de seguro social. Lamentablemente estamos ante una campaña de crédito que yo creo en otros países muy superada. En otros países hay partido comunista, partido socialista, partido verde, partido azul, y eso es parte de la sociedad. Cada quien tiene derecho, partido vegano, vegetariano. Sí. Eso no importa, no todos tenemos que pensar igual, pero todos tenemos que tener el mismo derecho de poder presentar nuestra idea, nuestra propuesta sin descalificarnos como sociedad. Pastora, eso se debe haber pasado. Pastora Portugal le tiene una pregunta. Muy buenos días, licenciado. Gracias por estar con nosotros. Licenciado, la lista de aspectos por la cuales están ejerciendo el derecho a huelga es como amplia. Tienen seguro social, tiene el Río Indio, la soberanía, la mina. Es bien amplia. Entonces, ya que usted habló de acuerdo, de no llegar a un acuerdo en todos estos puntos, ¿cuál sería el siguiente paso que tienen pensado? ¿Hasta cuándo están dispuestos a llegar? Bueno, en realidad no es tan amplia, son 5 puntos, básicamente. 5 puntos, claro, esos puntos implican muchas cosas, ¿no? En primer lugar, el tema de la caja de seguro social que nos mueve la derogación de la ley 462 y la apertura de un diálogo de verdad, franco y honesto y con metodología clara para poder ver cómo reformamos la caja y salvarla, pero también salvar las pensiones de las personas. En segundo lugar, el tema de la soberanía, que en algunos casos se pone de primero. Hay algunos grupos que dicen, no, esto es primero. Sin soberanía estamos fritos. Y obviamente, pues, es un tema que no podemos soslayar de esta discusión. Y el tema minero. En el tema minero hay una situación muy particular, porque es que estamos hablando de nuestro entramado constitucional. O sea, más allá de que si se abre o no la mina, estamos hablando de que hubo un fallo de la Corte, que hubo una expresión popular, que hubo un acuerdo social sobre la moratoria minera y que parece el presidente está buscando la forma de evadir la manifestación popular, el fallo constitucional y nuestro entramado jurídico. Entonces, ahí la cosa traspasa más allá de la mina. Luego el tema de Río Indio. ¿Por qué el tema de Río Indio? Bueno, el tema de Río Indio porque hasta hace poco se había avanzado mucho en la forma de encontrar una alternativa de Bayano, de traer el agua de Bayano y afectar lo menos posible a las comunidades. O sea, hay alternativas que se están ignorando en este contexto completamente. La ACP tiene el estudio de Bayano y lo lógico sería que se presenten las dos alternativas, que la población pueda decidir o Bayano o Río Indio, pero es que es el impacto ambiental de inundar las comunidades de Río Indio probablemente sea más barato económicamente, pero ¿a qué costo social y ambiental? Entonces, eso se está cerrando. O sea, aquí esta y más nada. Y finalmente el tema de la libertad sindical, los derechos humanos y la democracia, que es un eje fundamental. Nosotros estamos viendo cómo está retrocediendo los derechos y las libertades humanas que han costado mucho. Nosotros estamos categorizando el intento de implementar una dictadura donde no puede haber disenso. Y eso es sumamente grave, lesionar la democracia panameña a estas alturas de la historia. Entonces, realmente son 5 puntos claves en este proceso. Nosotros lo que sí creemos y lo que nosotros sí estamos convencidos es que tenemos que hacer el máximo esfuerzo como sociedad para encontrar un acuerdo. Yo creo que no podemos seguir apostando a que te paso por encima de ti
y hago lo que te gano, te venzo, te derroto, porque eso no construye consenso. Eso sería, incluso aunque lograran aplastar la huelga docente, la huelga de los trabajadores, aunque lograran despedir a la mayoría de los huelguistas, allí no terminaría el conflicto. Eso sería prolongar un conflicto en la historia. Yo creo que nosotros estamos obligados a sentarnos en la mesa, ponernos de acuerdo, es lo que necesitamos en el pueblo panameño y nosotros apostamos a eso, a ponernos de acuerdo. Doctor, me ha llegado este argumento, debo decir que proviene de una persona que apoya la actual ley, aunque no hubiera preferido algo mucho más severo que la actual ley, pero quien me manda esto dice lo siguiente: el pueblo, entre comillas, pedía no a la privatización, la asamblea aprobó no a la privatización. El pueblo pedía no al aumento de la edad de jubilación, los diputados aprobaron no al aumento de la edad de jubilación. El pueblo pedía no al aumento de las cuotas, de la cantidad de cuotas, los diputados aprobaron no al aumento de las cuotas. El pueblo pedía no al aumento del descuento al descuento de la cuota, los diputados aprobaron no al aumento económico de las cuotas. El pueblo pedía que los dineros no fueran manejados por la banca privada, los diputados aprobaron que el Banco Nacional y la Caja de Ahorro manejen el 90% de los dineros del Seguro Social y el 10% lo maneje la banca privada, igual que lo hace con el CIACAP. Todas estas recomendaciones salieron del clamor del pueblo presentado en el podio de la Asamblea y en los diferentes foros celebrados en el interior del país. Es uno de los proyectos que más tiempo duró en consulta. Se le restó poder al director general. El gobierno va a tener que pagar a las arcas del Seguro Social este año $960 millones y el otro año más de $1.100 millones. Los empresarios tendrán un aumento de pago a la cuota patronal durante los próximos años. A los educadores no se les cambió absolutamente ni una coma de su sistema de jubilación. Ellos continuarán con su sistema de jubilación especial. El proyecto presentado por el gobierno ante la Asamblea fue cambiado por los diputados y en vista que eso fue la mayor coincidencia de propuestas dadas por el pueblo. Entonces, ¿por qué perjudicar a los estudiantes y cerrando calles al resto de la población? Ante todos estos argumentos, ¿qué responde Eduardo Gil? Bastantes, y en todos tengo respuesta. En primer lugar, mire, yo debo ser franco. Y quizás esto no concuerda con todos los dirigentes sindicales, pero es la posición de mi organización. Adelante. Nosotros consideramos legítimo que los empresarios inviertan su dinero y obtengan una ganancia. Creo que eso es un consenso en este modelo. Pero también consideramos legítimo que quieran buscar otras formas de sacar más ganancia o de acceder a otros recursos. Eso es legítimo, pero que sean francos, que lo digan, que digan honesta y francamente, nosotros queremos administrar una parte del seguro, porque es un gran negocio las inversiones de pensiones y ha dado mucha plata a los bancos, a los fondos de inversiones, a los seguros. Díganlo, pero lo que a mí sí en realidad me incomoda es cuando se intenta decir, mire, esto es lo mejor para el pueblo, esto es lo mejor para la caja. No es lo mejor, y sean francos, díganlo. Tienen todo su derecho a aspirar a querer administrar, incluso prometer, miren, yo prometo que si administro esto le voy a dar una mejor ganancia. La realidad dista de eso. Lo que ocurrió en Chile, en Argentina, en Uruguay, en República Dominicana, en Honduras, en cerca de 30 países a nivel del mundo, demuestra que no fue efectivo la administración de cuentas individuales, que es lo que finalmente se aprobó. Ahora, no se privatiza. Pues digan, sí, le cambiamos el nombre, pero sí pasamos recursos de la Caja de Seguro Social a la administración privada. Sean francos. Radio Hogar. Sean honestos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros planteamos era fortalecer la unidad técnica de inversiones de la Caja de Seguro Social, que existe y que ha producido rendimientos equivalentes en el Fondo de Ahorro Panamá con los otros administradores privados de inversiones. Lo ha hecho la Caja de Seguro Social. En el CIACAP, el pedazo que administra la Caja ha tenido rendimientos similares a los que tienen las inversiones privadas. Entonces, eso de que la Caja no puede administrar es falso. La evidencia está. Ahora, sean francos, ¿por qué? Porque en vez de utilizar esa unidad para que la Caja pueda invertir directamente a través de esa unidad fortalecida, con más personal, con más asistencia técnica, lo que hicieron fue decir, bueno, nosotros pasamos este recurso al Banco Nacional y a la Caja de Ahorro, el 90% de los fondos. Pero luego está ahí. Cuando ese dinero sale, el Banco Nacional y la Caja de Ahorro pueden decir, miren, yo no soy un banco experto en inversiones,
ese no es mi negocio, y yo tercerizo las inversiones a un fondo privado. ¿Qué pasaría? Al final terminaría en mano privada. No hay ningún aspecto en la ley que diga que eso no lo pueden hacer. Y sobre el 10% restante es administración directa que puede delegar a fondos privados. Privatización. Que le quieran llamar de otra manera, tercerización, subcontratación, contratación, eso es otra cosa. Eso es renombrar para tratar de decir que no hacemos lo que estamos realmente haciendo. La propia Organización Internacional del Trabajo, con más de 100 años de experiencia en seguridad social, cuando habla de los sistemas individuales de pensiones y la administración de fondos de inversiones, habla de la privatización de los sistemas. Es decir, la OIT tiene clara que aunque le cambien el nombre, la esencia es la privatización. Sobre el tema de la edad de jubilación. El tema de la edad de jubilación, a través del mecanismo de cuentas individuales, produce automáticamente la necesidad de tener que trabajar más años para tratar de lograr una pensión medianamente suficiente para cubrir las necesidades fundamentales de una persona en edad adulta. Según todas las proyecciones, las personas van a tener que estar trabajando hasta los 70 años, 75 años, para lograr pensiones equivalentes a las que hubieran logrado a los 62 con el sistema solidario. Entonces, aunque la ley no lo diga directamente, sí deja la condición que obliga a las personas a tener que trabajar más años para poder alcanzar medianamente una tasa de reemplazo equivalente a la que tenía con la ley 51. Entonces, seamos francos, sí van a tener que trabajar más la gente, sí se va a tener que ir con un pie en la tumba, a salir del trabajo con un pie en la tumba. Eso es una realidad y lo saben. Entonces, sean francos. Sobre el tema de las cotizaciones, me llama mucho la atención eso, porque en un sistema de cuentas individuales como el que teníamos más o menos, se supone que las aportaciones de los trabajadores y de los empresarios pasan a calcular el fondo de las pensiones. Los empresarios le aumentaron el 3%, supuestamente escalonado. Pero resulta que al calcular las pensiones de los trabajadores, eso desaparece. ¿Dónde va ese dinero? Se supone que tendría que ir a aumentar el monto de las pensiones de los trabajadores, pero no ocurre. Ese dinero va a un fondo común, que es donde van a generar las inversiones el propio sector empresarial. Así que esos retornos, ese aumento que le ponen al productor pequeño, al comerciante pequeño, no es para mejorar las pensiones de los trabajadores, es para que luego tengan más dinero los administradores privados de fondos. Es decir, es que esta ley es injusta hasta con los propios empresarios. Es injusta porque con los pequeños empresarios, con los empresarios productivos, hay que diferenciar el capital productivo del capital especulativo. Esta ley favorece solo al capital especulativo. Sobre el tema de a quienes más afecta esta ley, se habló de los profesores. Efectivamente, quizás los profesores, los médicos, los trabajadores sindicalizados sean los menos afectados con la ley. Los mayormente afectados son los jóvenes. A mí me sorprende la forma como la ministra de Educación dice, es que mi preocupación fundamental son los jóvenes, pero apoya una huelga que condena a los jóvenes por dos vías. Primero, porque como la ley obliga a la gente a tener que trabajar más años, la gente se va a retirar a los 70, a los 75 años, a los 80 años, según la ley, se puede retirar hasta los 80 años. Esa plaza de trabajo no se va a liberar. Entonces los jóvenes que se vienen graduando, ya está ocurriendo, jóvenes de 25, 27, 28 años no encuentran todavía su primer empleo. Con esta ley van a entrar a trabajar a los 40 años. Entonces los va a perjudicar efectivamente, y a los 40 años quien contrata. Y luego, porque con el sistema de cuentas individuales se le reducen las pensiones. Mire, hay un estudio actuarial que no hicimos nosotros y que tampoco hizo la OIT. Lo hizo la fenecida Junta Técnica Actuarial. Digo fenecida porque hasta que entró en vigencia esta ley desaparece la Junta Técnica Actuarial, pero uno de sus últimos trabajos, por solicitud del movimiento social, se le pidió que hiciera cálculo actuarial de cuánto sería la tasa de reemplazo con la ley con la ley 462, con este mecanismo de cuentas individuales. Y la Junta Técnica Actuarial dijo que sería una tasa de reemplazo del 30%. No lo dijo OIT, no lo dijo CONATO, no lo dijo CONUCI, ni Frenadeso, lo dijo
la Junta Técnica Actuarial de la Caja de Seguro Social antes de morir. Hizo el estudio y está publicado, está allí, porque lo pidió la Junta Directiva, y demuestra actuarialmente que con esta reforma la gente se va a ir, los jóvenes de hoy, esos que están sufriendo tanto la ministra Lucy porque no están recibiendo clases, esos jóvenes se van a ir con el 30% de su promedio salarial. Eso serían dentro de 20 años, qué sé yo, $200. ¿Quién vive con $200 dentro de 40 años? Entonces, realmente yo digo, francamente, los empresarios tienen derecho a aspirar a tener ganancias. No discuto eso, pero que sean francos y que no intenten camuflajear y dorar la píldora diciendo de que están preocupados por los jóvenes. No, están preocupados porque esta ley caiga y se les caiga el negocio. Entonces, yo creo que no estamos para esto. Yo sigo haciendo el llamado de que un diálogo franco. Cuando hablo de un diálogo franco, es que si los empresarios quieren administrar una parte de la Caja de Seguro Social para hacer negocio con eso, que lo digan. Yo quiero hacer negocio con una parte. Denme una parte para administrarla yo. Finalmente, don Eduardo, una última pregunta y le pido brevedad, pero sí profundidad, como siempre usted lo logra. ¿Por qué cerrar calles? ¿Por qué perjudicar a quienes quieren seguir la vida? Necesitan llegar a ciertos puntos, quieren trabajar o quieren ir al médico, necesitan ir al médico y demás circunstancias. ¿Por qué cerrar? ¿Por qué trancar y perjudicar a terceros, que es el argumento que presenta el gobierno y algunas de la sociedad civil? ¿Cuál es su respuesta a este planteamiento? Bien, Eduardo, yo vivo en Chorrera. Yo para llegar a las 7 de la mañana a la ciudad, y cuando viajo en transporte público la mayoría de las veces, yo tengo que levantarme como a las 3 de la mañana. Y cuando yo me levanto a las 3 de la mañana ya hay filas en los buses, en la fila donde los trabajadores toman su transporte. Muchos tienen que tomar transporte pirata, que le dicen, porque es el transporte que viola todas las normas de tránsito, porque se va por el hombro, porque es el que más rápido llega a que el transporte regular, el que cumple con la norma. Los trabajadores tienen que poner sus vidas a eso. Cuando uno viene en ese transporte, uno ve a la mayoría de los trabajadores agotados, dormidos. La mayoría de esa gente dice, gente que quiere trabajar. Radio Hogar. Que tiene necesidad de trabajar porque es su medio de vida. Sencillamente, esa gente está agotada. Esa gente no se puede leer una ley de 240 artículos y entenderlo. No tiene esas condiciones. Entonces, nosotros, nadie disfruta. Yo quiero enviar ese mensaje. Ningún trabajador disfruta cerrando calles. Los docentes no les gusta respirar lacrimógena. A los estudiantes no les gustan los perdigones en el cuerpo. A los indígenas no les gusta que le disparen desde arriba del aire sobre la cabeza. A nadie le gusta eso. Ni aguantar hambre en una calle, ni que te tiren un carro encima, ni que te disparen en un cierre. Nadie quiere eso. Nadie lo quiere. Pero el tema es que llevamos meses protestando, piqueteando, presentando propuestas, presentando diálogos a la orilla de la carretera, en las instituciones, y nos dicen que somos maleantes, que somos cuatro gatos, que somos terroristas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Si alguien me dice, mire, la forma efectiva de protestar, que le escuchen y que se establezca el diálogo sin cerrar calles es esta, yo la compro. Pero que alguien me diga a mí, no, mira, no tienes que cerrar la calle. Esta es la forma correcta y con esta forma te vas a evitar los gases, te vas a evitar los perdigones, los atropellos, los disparos en la calle y vas a lograr que te escuchen. Si alguien tiene esa fórmula, los invito a que nos la haga llegar porque la hemos estado buscando por meses y no ha sido posible encontrarla. Entonces, realmente nadie quiere estar en esta situación, Eduardo. Sí. Y realmente nosotros queremos que haya un país que prospere, pero con consenso entre la gente que piensa diferente y que pensar diferente no sea una excusa para estigmatizarnos, para descalificarnos, para condenarnos, para reprimirnos. Gracias, don Eduardo Gil, el secretario general de Convergencia Sindical, por su tiempo y por siempre contestar nuestra petición afirmativamente para poder escuchar sus argumentos. Y como dije al inicio, es uno de los dirigentes con quien se puede conversar en buen plan, con respeto, y se quedan claros los planteamientos que tiene. Uno puede no estar de acuerdo, pero son muy válidos y muy inteligentes lo que dice. Así que por eso siempre será invitado aquí a Radio Hogar, Tertulias y más. Vamos a la pausa, pero quisiera antes de la pausa, Arsenio, cerrar con los clips que tenemos, que fue lo que bien mencionó don Eduardo Gil, que pasó ayer en Santiago y Penonomé, y lo que dijo al final de la tarde la ministra de Educación
y el contralor, que tiene ahora, pobres directores de escuela, porque están entre los gremios y el contralor, porque en ambos está recibiendo presión para reportar o no reportar los que están ausentes en clases, para pagarles o no pagarles. Es todo un dilema. Y los que están en el medio como en sándwich son los directores de escuela. Vamos primero con lo que ocurrió en Penonomé, luego lo que ocurrió en Santiago, e inmediatamente las palabras de la ministra y el contralor. Adelante. En horas de la tarde, gremios magisteriales, docentes, grupos sindicales, universitarios y también estudiantes de la Escuela Secundaria Ángel María Herrera realizaron una marcha que inició por la avenida central del distrito de Penonomé y que luego se trasladaron hacia la vía intraamericana de este distrito y justamente a la altura del Hospital Aquilino Tejera, que estos docentes, también los gremios magisteriales, sindicales, deciden cerrar la vía en contra de la ley 462 de la Caja de Seguro Social, y es donde llegan las unidades de control de multitudes a desalojar la vía con gas pimienta, logrando de esta forma que los gremios magisteriales, docentes y sindicales despejaran la vía. Esta situación causó efecto en varias personas que se encontraban en la garita de espera a la altura del hospital y que no estaban protestando. Algunos docentes y estudiantes que protestaban tras los efectos del gas llegaron también al cuarto de urgencia del Hospital Aquilino Tejera. Tras el cierre de la vía intraamericana, aproximadamente 3 docentes fueron aprehendidos y llevados al cuartel de la policía en el distrito de Penonomé, que hasta el cierre de esta noticia aún permanecían aprehendidos estos docentes en la zona policial de la provincia de Coclé, que está ubicada justamente en el distrito de Penonomé, y solicitaban la liberación de los docentes. En Santiago no fue menos lo que ocurrió, fue bastante serio y tenemos el reporte. Adelante, Arsenio. El control de multitudes dispersó la marcha docente que recorría la vía interamericana de la ciudad de Santiago con gases lacrimógenos. Pero también la situación continuó en la avenida Héctor Alejandro Santa Coloma y la avenida Central. Al final fueron 26 educadores detenidos, los que han sido tramitados en la justicia administrativa. Los docentes plantean que van a continuar manifestándose en las calles. Tenemos en estos momentos 24 detenidos en la provincia de Veragua. El equipo legal nuestro ya se encuentra dentro de las instalaciones de la Policía Nacional viendo los recursos que haya que interponer. En la casa del educador ahorita mismo, este local está lleno de humo de las bombas lacrimógenas. Aquí se han llevado a compañeros como si hubiesen sido delincuentes comunes. Ya los educadores han dicho, para este martes, misa a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Asociación de Educadores Veragüenses, y a las 4 de la tarde una marcha familiar que partirá de la placita y llegará nuevamente a la vía interamericana. En respuesta a todo esto que ocurrió durante el día, la ministra de Educación dijo 2 cosas. 1, volvemos a clases. Hoy están los colegios abiertos, los docentes deben impartir sus clases, los padres de familia debieron haber mandado a sus hijos a clases, y el profesor que no esté en su aula de clases y el maestro que no esté dando este proceso de enseñanza-aprendizaje no recibirá salario. Y el contralor dijo que los directores de escuela no están mandando los reportes por miedo, porque están siendo presionados por los gremios. Entonces dijo el contralor, si no me mandas el reporte no te pago por ACH, sino tienes que venir a buscar el cheque a la Contraloría. Vamos a ver esto. Y como para todos hemos coincidido en que la educación es prioridad, estamos haciendo un llamado a que se retomen las clases en todo el país. Queremos anunciar que se van a tomar todas las decisiones que la ley nos permite. Estamos hablando de retención de salarios, nuevos nombramientos, extensión del año escolar y todo lo que no quisiéramos hacer, porque queremos confiar que la razón se impone y la preocupación y la consideración de nuestros estudiantes como prioridad se convierte en una realidad.
Hoy conversamos también con el Contralor de la República, Anel Flores, que se ha referido a la huelga docente. Ha dicho que la quincena pasada no le pudieron descontar a los docentes que no dieron clases, dado que los directores no presentaron la hoja de tardanzas y ausencias. Sin embargo, ha lanzado una advertencia a los directores de planteles que presenten la información para hacer los descuentos. Ellos dicen que es que estaban amenazados. Esa es la... Pero bueno, mire, yo no voy a hacer ninguna amenaza, pero sí voy a decir lo siguiente. Ya nosotros identificamos a nivel nacional todos los directores de las escuelas. Esos directores en la próxima quincena se les va a pagar por cheque. Ya no va a ser ACH. Y ese cheque se va a retener en sitio hasta que ellos demuestren y entreguen los respectivos informes para proceder con los descuentos que hablamos. Aquí el que no trabaja no se le va a pagar y eso se va a cumplir, con ellos o sin ellos. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Hogar. Comunícate a mercadeo@radiohogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Sobremesa, la conversación estimulante del día. Óyeme, el embajador designado de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, habló en duros términos cuando había sido designado, pero no había sido corroborado todavía por el Congreso. Cuando fue al Congreso, disparó fuego seguido para Panamá. Arribó ayer al país en la tarde. De su llegada fue recibido en el aeropuerto de Tocumen por el director de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador Francisco Torres. En los próximos días estará dirigiéndose a la Cancillería panameña para presentar las copias de las cartas credenciales al canciller Javier Martínez Hacha y posteriormente participará en la ceremonia formal de presentación de estas cartas al presidente José Raúl Mulino. Vamos a escuchar lo que dijo el embajador Marino Cabrera al llegar al aeropuerto. Acabo de llegar a Panamá y me siento muy honrado de servir como embajador de los Estados Unidos y representante personal del presidente Trump. Estoy orgulloso de estar aquí para promover los intereses de Estados Unidos y fomentar nuestros valores compartidos y fortalecer nuestra relación con el pueblo de Panamá. Juntos trabajaremos para profundizar nuestra asociación y asegurar que la libertad, la prosperidad y la seguridad prosperen. El presidente Mulino dijo en algún momento: estoy esperando que llegue ese muchachito. Esa fue la expresión del presidente, ¿no? Ya hemos dicho que el embajador Cabrera, Marino Cabrera, fue muy duro en sus planteamientos en torno a Panamá cuando fue ratificado, cuando estaba en el Congreso buscando ratificación. Rubén, ¿qué novedad se tiene? Adelante. Yo creo que básicamente lo dicho por el embajador en el Congreso fue como decir, voy a ponerme del lado de la ideología del presidente para estar en sintonía y que esto no entorpezca mi ratificación. Sí. Ya otra cosa, cuando ya esté en el puesto, que esté acá en territorio panameño, ya no puede hacer las mismas aseveraciones, obviamente por un asunto diplomático, ¿no? Ya tendrá que medirse un poco. Eso es lo que dice, bueno, eso es lo que dice el sentido común, que él va a tener que medirse. En el ámbito político, si nos vamos al ámbito político, es la manera como se manejó, ¿no? Pero vamos a ver en la práctica qué sucede. Exactamente. La historia nos dice que los funcionarios estadounidenses que han estado aquí en antesala, aquí a la llegada del embajador, aquí dicen una cosa, se comportan de cierta manera, pero cuando van a Estados Unidos dicen otra y enredan la sopa, le echan vinagre a la sopa. A diferencia de, sí, exacto. A diferencia de la vez pasada, el presidente Trump demoró para obtener un embajador. Por lo menos ahora ya lo tiene desde el inicio. Demoró casi, yo creo que ni tuvo embajador cuando estuvo aquí. Sí, ajá, sí tuvo. Porque se fue Finley y él no designó, tuvo buen rato sin designar. Por lo menos en esta ya designó a su representante. Tenemos, como quien dice, como lo dijo el mismo embajador, un enlace directo con Trump. Esperemos que sea así. Ojalá sea
una relación amistosa como siempre ha sido, de interés para Panamá, y no pretendan ir más allá de las leyes. Creo que eso es lo importante, ¿no? Que respeten las leyes vigentes en el país y los tratados internacionales firmados por ambas naciones, en lo económico y también en lo político. Eso es muy importante. Sí. Rubén, ayer hubo un desastre, puedo decir, de todo tipo, económico, social, comunicacional, en Europa. En toda Europa. Cuéntenos. Sí, el suministro eléctrico había regresado casi por completo a España hoy en horas de la mañana. Esto viene siendo como en horas de la madrugada acá en Panamá. Sí. Por la diferencia de hora. Mientras persistían muchas preguntas sobre qué causó uno de los apagones más severos de toda Europa, que afectó, además de España, también a Portugal. Vamos a escuchar el video que nos ha preparado producción. España y Portugal intentan recuperar la normalidad después del apagón eléctrico que paralizó ambos países el lunes y vivieron una jornada caótica. A primeras horas de la mañana del martes se restableció al 99% el suministro eléctrico en España y el 80% en Portugal. En rueda de prensa, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que se desencadenó una interrupción generalizada del suministro en toda la península ibérica y en algunas zonas del sur de Francia, afectando a millones de personas y causando pérdidas económicas en negocios, empresas e industrias. Desde Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, afirmó en redes sociales que por el momento no hay indicios de que el apagón se deba a un ciberataque. Lo que se ha dicho en algunos medios de comunicación tradicionales es, hombre, volvimos a la edad de piedra. ¿Qué tanto estamos alienados con la tecnología porque no podían moverse los autos? La tragedia más grande fue que los trenes se detuvieron con gente dentro, no había cómo sacarlos de los túneles ni de los propios trenes. Los que sufren de claustrofobia, imagínense. Estuvieron horas y horas ahí encerrados. Yo tengo un pariente que está estudiando en Barcelona, no podía comprar comida porque él se maneja con tarjeta y no había cómo usar la tarjeta, pues no había máquina alguna encendida. Volvieron a la edad de piedra en España y Portugal, Rubén. Oiga, es que en esos países, parece mentira, creo que están un poquito más avanzados que nosotros, que todavía acá algunas personas todavía se manejan con dinero en efectivo. Allá básicamente todos los trámites lo hacen de manera digital. Sí. Digo, todo es todo, casi todo lo hacen de manera digital. Muy poco se maneja el dinero, el menudo en efectivo. Sí. Como se hace acá, que tenemos la moneda Martinelli, los 50 centavos, los 25 centavos, el dólar, los $5. Allá todo es digital. Es un poquito difícil eso, y sumado a que en esos países de Europa muchas personas también, que como lo mencionaba Pastora, sufren de ansiedad y claustrofobia. El síndrome de ansiedad es muy alto allá en Europa. Eso es prácticamente como si fuese un resfriado acá en el clima tropical de nosotros. Hay gente que se atiende frecuentemente en el psicólogo. Claro. Así que esa situación de estar encerrados en un tren debió ser muy, muy difícil para esas personas. El otro aspecto era que no podías tomar taxi porque no podías pagar con los que usan tarjeta, ¿no? Exacto. No veías cómo pagar el taxi, los semáforos no funcionaban, el caos en la ciudad fue tremendo. Tanto España como Portugal, el sur de Francia, se afectaron por esto y todavía no se sabe qué pasó. Pero la pregunta entonces, que la experiencia y la enseñanza es, entonces no hay que meterle el 100% a la digitalización. Bueno, ahora volver a tratar de normalizar esto, volver a tener este formato mixto entre lo análogo y lo digital toma tiempo, no es tan fácil. Así que estamos también pendientes después, nuestros hermanos españoles y portugueses y franceses, de que hay que diseñar un nuevo futuro para poder estar preparados. Hemos llegado al final de Zona 8 Tertulias y Más, agradeciendo la sintonía de todos ustedes y a la presencia de nuestro invitado también. Mañana tendremos un programa también especial dedicado al cónclave, con personas muy informadas sobre cómo funciona esto y cuál es el camino de la Iglesia a partir de ahora, con esta nueva elección de un nuevo sumo pontífice. Tendremos invitados de Argentina y de México, uno de ellos es panameño, para conversar sobre esto. Ya está listo el padre Orlando Méndez desde la parroquia Inmaculada Concepción en Veracruz para el programa Ríos de Agua Viva.
A las 10:30 de la mañana inicia la previa con la misa en catedral por el eterno descanso de Papa Francisco. El presidente ha confirmado que estará presente en la misa en catedral, así que ahí veremos al presidente y otras personalidades ahí en la catedral. Ahí estaremos también transmitiendo para ustedes desde las 10:30 todo lo que ocurra en esta Eucaristía en memoria de quien fuese el sumo pontífice de la Iglesia Católica en Panamá desde 2013 hasta el 21 de abril de 2025. Gracias a todos por su sintonía. Eduardo Soto se despide en compañía de Pastora Portugal, Luis Ruiz y Rubén Pulanco, Arsenio Samaniego en los controles y Patio Cando en la producción. Será hasta mañana. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.